El aire matutino de la base militar llevaba consigo el aroma familiar de café fuerte y diésel quemado. Cuando ella Martínez ajustó su uniforme por última vez antes de dirigirse al briefing, sus botas resonaban contra el concreto, con un ritmo decidido que reflejaba la determinación que la había caracterizado desde sus primeros días en el servicio. A los 28 años había ascendido más rápido que muchos de sus compañeros masculinos. No por favoritismo, sino por una combinación letal de inteligencia táctica, valentía inquebrantable y una capacidad innata para leer el terreno como si fuera un libro abierto. La sala de briefing bullía con la energía nerviosa típica de una misión de alto riesgo. 12 soldados de élite se habían reunido alrededor de la mesa central, sus rostros iluminados por el resplandor azulado de las pantallas tácticas. El comandante Torres, un veterano de 15 años con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, presidía la reunión con su habitual seriedad. Sus ojos grises varían el grupo, deteniéndose momentáneamente en ella antes de dirigirse al mapa holográfico que flotaba sobre la mesa. La inteligencia confirma que el grupo insurgente se ha fortificado en el complejo abandonado de Sector 7. Comenzó Torres, su voz ronca cortando el murmullo de conversaciones. 3 edificios principales, múltiples puntos de entrada, y según nuestros informantes, aproximadamente 20 combatientes hostiles. Su dedo trazó rutas sobre el mapa tridimensional mientras continuaba. El plan es simple. Entrada por el flanco este al amanecer. Neutralización rápida y extracción antes del mediodía. Ella estudió el mapa con intensidad, sus ojos entrenados captando detalles que otros podrían pasar por alto. Topografía del terreno, las líneas de visión, los puntos ciegos potenciales, todo se grababa en su mente como fotografías. Algo no encajaba. Los insurgentes no eran conocidos por su estupidez táctica, y el complejo que Torres había seleccionado para el asalto parecía demasiado obvio, demasiado expuesto. «Comandante», interrumpió ella, levantando su mano, «he estado estudiando los patrones de movimiento de este grupo durante los últimos 3 meses. Nunca se quedan en posiciones tan vulnerables. ¿Está seguro de que la inteligencia es precisa?» Un silencio incómodo llenó la sala. Torres la miró con una expresión que mezclaba irritación y sorpresa. No era la primera vez que ella cuestionaba sus decisiones, pero hacerlo frente a todo el equipo era algo que él consideraba una insubordinación flagrante. «Sargento Martínez», respondió Torres con voz controlada pero fría. «La inteligencia ha sido verificada por múltiples fuentes». Su trabajo es seguir órdenes, no cuestionarlas. «Con todo respeto». «Con todo respeto, señor», persistió ella, ignorando las miradas incómodas de sus compañeros. «He pasado más tiempo en este... Conozco cómo operan estos insurgentes. Este complejo es una trampa obvia. Deberíamos considerar rutas alternativas, quizás un enfoque desde el Valle Norte donde es suficiente». Torres golpeó la mesa con su puño, haciendo que los marcadores saltaran. «No toleraré que un subordinado cuestione mi autoridad frente a todo el equipo. El plan permanece como está establecido. ¿Está claro, sargento?» Ella sintió el calor de la frustración subiéndole por el cuello, pero mantuvo su compostura. Alrededor de la mesa, pudo ver las expresiones variadas de sus compañeros. Algunos evitaban el contacto visual, otros la miraban con simpatía silenciosa, y unos pocos parecían divertidos por el intercambio. Pero lo que más la molestó fue la mirada de decepción en los ojos del cabo Ramírez, un soldado joven que la había considerado como mentora. «Entendido, señor», respondió finalmente, aunque cada palabra se sintió como tragar vidrio. Se recostó en su silla, pero su mente continuó trabajando, analizando cada aspecto del plan propuesto y encontrando fallas en cada giro. El resto del briefing continuó en una atmósfera tensa. Torres delineó las rutas de entrada, los puntos de reagrupación y los protocolos de comunicación con una precisión militar que ella tenía que admitir que era impresionante. Sin embargo,
Cada detalle que él mencionaba solo reforzaba sus sospechas de que estaban caminando hacia una emboscada perfectamente orquestada. Cuando la reunión terminó, los soldados comenzaron a dispersarse para preparar su equipo. Ella permaneció sentada, estudiando el mapa holográfico que aún flotaba sobre la mesa. Las líneas topográficas le hablaban en un lenguaje que había aprendido a descifrar durante años de experiencia en combate. Ella, una voz suave, la sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrar al teniente García, uno de los pocos oficiales que había mostrado respeto por sus habilidades tácticas. ¿Realmente crees que es una trampa? Mira esto. Ella señaló hacia una serie de elevaciones en el mapa. Estas colinas proporcionan posiciones perfectas para francotiradores. El complejo está en una depresión natural que nos convertiría en patos sentados. Y aquí movió su dedo hacia una serie de túneles marcados en el mapa. Sistemas de túneles que se conectan con cuevas naturales. Es el escenario perfecto para una emboscada. García estudió el mapa con nuevos ojos, siguiendo el análisis de ella. Gradually su expresión cambió de escepticismo a preocupación. Has estado rastreando a este grupo más tiempo que cualquiera. ¿Qué harías tú? Aproximación nocturnal desde el Valle Norte, respondió ella sin hesitación. Terreno más difícil, pero nos daría la ventaja de la sorpresa. Podríamos establecer posiciones en las crestas antes del amanecer y tener control total del terreno alto. Se lo has explicado a Torres. Intenté hacerlo, pero él ve cualquier sugerencia como un desafío a su autoridad. Ella suspiró, la frustración evidente en su voz. He trabajado bajo su comando durante 2 años. Es un buen soldado, pero su orgullo a veces nubla su juicio. García asintió pensativamente. Ten cuidado, ella. Torres tiene conexiones en el alto mando. Seguir cuestionándolo podría afectar tu carrera. Mi carrera no vale nada si mis compañeros mueren por seguir un plan defectuoso, respondió ella con una determinación que hizo que García la mirara con nueva admiración. Esa noche, mientras el resto del equipo se preparaba para la misión del día siguiente, ella no pudo dormir. Dirigió al centro de communications y solicitó acceso a los reportes de intelligence más recientes. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Había evidencia de movimiento inusual de insurgentes en las colinas que rodeaban el objetivo. Informes que aparentemente Torres había pasado por alto o decidido ignorar. Con cuidado, imprimió copias de los reportes y los estudió bajo la luz tenue de su escritorio. Cada pieza de información pintaba un cuadro cada vez más claro, de una trampa elaborada. Los insurgentes habían estado preparándose para esta confrontación durante semanas, posicionando tiradores en las alturas y minando las rutas de acceso principales. Ella sabía que tenía que actuar. La vida de 12 soldados, incluyendo la suya, dependía de ello. Pero también sabía que desafiar abiertamente a Torres nuevamente podría resultar en una corte marcial. Era una decisión que definiría no solo su carrera militar, sino posiblemente su vida. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la base, ella tomó su decisión. Se dirigió al armamento, verificó su equipo por última vez, y se preparó para lo que sabía sería la confrontación más importante de su carrera militar. El destino de todos estaría en sus manos en las próximas horas. Y ella no tenía intención de fallarles a sus compañeros, sin importar el costo personal que eso implicara. El convoy de 3 vehículos blindados avanzaba por el terreno accidentado mientras el sol comenzaba su ascenso sobre las montañas circundantes. Ella ocupaba el asiento del copiloto en el vehículo líder, su rifle de asalto cargado y listo, pero su mente estaba completamente enfocada en el terreno que se desplegaba ante ellos. Cada curva del camino, cada afloramiento rocoso, cada sombra proyectada por las formaciones naturales confirmaba sus sospechas de que se dirigían directamente hacia una trampa mortal. Torres, sentado detrás de ella, revisaba constantemente su radio y coordinaba con el centro de comando. Su confianza era palpable, pero ella podía detectar una tensión subyacente en su voz,
que sugería que quizás en algún rincón de su mente, él también tenía dudas sobre la operación. ETA 5 minutos al punto de desembarco, anunció el conductor, un veterano llamado Soto que había conducido para más misiones de las que podía contar. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que agarraba el volante, una señal que ella había aprendido a reconocer como nerviosismo suprimido. Confirmado, respondió Torres. Todos los equipos prepárense, prepared self to. Recordatorios finales. Comunicación cada 10 minutos. Mantengan la formación y nadie se desvía del plan sin mi autorización expresa. Ella sintió una punzada de desesperación. Una vez más consideró la posibilidad de expresar sus preocupaciones, pero la mirada fría que Torres le había dirigido esa mañana le dejó claro que cualquier intento adicional de cuestionar el plan sería recibido con hostilidad abierta. El convoy se detuvo en un claro rodeado de vegetación densa, exactamente como estaba marcado en los mapas tácticos. Los soldados salieron de los vehículos con la eficiencia de años de entrenamiento, verificando sus armas y equipo mientras se organizaban en las formaciones prescritas. El aire matutino era fresco y llevaba el aroma de la hierba húmeda y tierra removida. Equipo Alfa, conmigo por el flanco este, ordenó Torres, señalando hacia un sendero que desaparecía entre los árboles. Equipo Bravo, rodeen por el sur. Equipo Charlie, posición de apoyo en la cresta occidental. Ella formaba parte del equipo Alfa, junto con 5 soldados más, incluyendo al cabo Ramírez y al veterano sargento López. Mientras se movían hacia su posición asignada, ella continuó escaneando el terreno, sus instintos de combate alertándola sobre múltiples inconsistencias en lo que estaban observando versus lo que la inteligencia había reportado. Sargento Martínez, murmuró Ramírez mientras avanzaban en formación táctica. ¿Todo bien? Te ves tensa. Mantén los ojos abiertos, cabo, respondió ella en voz baja. Algo no está bien aquí. Mientras se acercaban al perímetro del complejo objetivo, las preocupaciones de ella se intensificaron. El área estaba demasiado silenciosa. No había evidencia de activities resented. No había señales de los vehículos que supuestamente los insurgentes habían usado para llegar allí. Y más importante aún, las posiciones defensivas que ella había identificado en los mapas parecían haber sido abandonadas recientemente. Comandante, ¿habló por radio? Estamos a 100 metros del objetivo. No vio signos de actividad hostil. Confirmado, Alfa. Mantengan posición hasta que todos los equipos estén en lugar. Los siguientes 10 minutos se sentirán como horas. Ella usó el tiempo para estudiar meticulosamente el terreno circundante a través de sus binoculares. Lo que vio confirmó sus peores temores. Posiciones de francotirador claramente preparadas en las colinas que rodeaban el complejo, algunas tan recientemente ocupadas que aún podía ver las marcas donde se habían colocado bípodes de rifle. «Bravo en posición», crujió la radio. «Charlie estableció en Overwatch», siguió otra voz. «Muy bien», respondió Torres. «Todos los equipos, Alfa, tomen el edificio principal». Fue en ese momento cuando ella tomó la decisión que definiría el resto de la operación. En lugar de seguir la ruta prescrita hacia el edificio principal, señaló silenciosamente a su equipo que se desviaran hacia un pequeño barranco que había identificado durante su análisis del terreno. López la miró con confusión, pero años de servir junto a ella le habían enseñado a confiar en su instinto táctico. ¿Qué estás haciendo?, susurró López mientras el equipo se reagrupaba en la protección del barranco. «Salvándoles la vida», respondió ella, extendiendo sus binoculares hacia él. «Mira la cresta norte. Cuenta cuántas posiciones de francotirador puedes identificar». López estudió el terreno durante varios segundos antes de que su expresión cambiara dramáticamente. «Dios mío», murmuró, «hay al menos 6 posiciones preparadas. Esto es una trampa», completó ella. «Y este megas a punto de caminar directamente hacia ella». En ese momento, la radio de Torres crepitó con urgencia.
Todos los equipos. Adelante. Repito. Todos los equipos inicien el asalto ahora. Los miembros del equipo de ella la miraron, esperando órdenes. Era un momento de decisión que requería una elección entre seguir órdenes directas o confiar en su análisis de la situación. Ella sabía que lo que hiciera en los siguientes segundos determinaría no solo el éxito de la misión, sino posiblemente la vida o muerte de todos los soldados involucrados. Equipo Alfa, ¿cuál es su estado? La voz de Torres sonaba cada vez más impaciente. Ella levantó el radio. Vaciló por un momento, y luego respondió. Alfa. En posición alterna. Comandante, necesita abortar esta aproximación inmediatamente. Tenemos múltiples posiciones de francotirador confirmadas en Overwatch del objetivo. El silencio de radio que siguió fue ensordecedor. Cuando Torres finalmente respondió, su voz estaba cargada de furia. Sargento Martínez. Regrese a la posición asignada inmediatamente. Esa es una orden directa. Negativo, señor. No puedo cumplir con una orden que resultará en bajas innecesarias. Recomiendo encarecidamente que todos los equipos se retiren a posiciones cubiertas, mientras reevaluamos la situación. Martínez. La voz de Torres prácticamente gritaba a través de la radio. Está violando órdenes directas. Las consecuencias disciplinarias serán severas. En ese momento, el sonido inconfundible de disparos de rifle de precisión cortó el aire matutino. Los disparos venían exactamente de las posiciones que ella había identificado, dirigidos hacia donde su equipo habría estado si hubieran seguido el plan original. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritó una voz desesperada por la radio. Francotiradores en las crestas norte y Bravo está recibiendo fuego efectivo. López miró a ella con una mezcla de asombro y gratitud. Tenías razón, dijo simplemente. Siempre espero estar equivocada en estas situaciones, respondió ella, pero ya estaba formulando un plan de contraataque. Su desobediencia había salvado a su equipo inmediato, pero ahora necesitaba encontrar una forma de rescatar a los otros soldados que estaban atrapados en la trampa que ella había predicho. Los disparos se intensificaron, y el radio se llenó de reportes de bajas y solicitudes desesperadas de apoyo. Ella sabía que tenía minutos, tal vez menos, para convertir su acto de desobediencia en una estrategia de supervivencia para todos sus compañeros. El caos de la batalla estalló con una ferocidad que incluso los veteranos más experimentados encontraron sorprendente. Los disparos de francotirador habían sido solo el comienzo de una emboscada perfectamente coordinada que conformó cada una de las predicciones de ella. Desde su posición en el barranco podía ver las llamaradas de los disparos provenientes de al menos 8 posiciones diferentes en las colinas circundantes, creando un campo de fuego cruzado que había convertido el complejo objetivo en una zona de muerte. Bravo está atrapado, crujió la voz desesperada del teniente García por la radio. Tenemos 2 heridos y no podemos movernos. Francotiradores tienen todas las rutas de escape cubiertas. Charlie, intentando flanquear por el oeste, reportó otra voz, pero fue inmediatamente interrumpida por el sonido de más disparos. Negativo, negativo. Demasiado fuego enemigo. No podemos avanzar. Ella estudió el terreno con los ojos entrenados de alguien que había pasado años leyendo mapas topográficos y analizando campos de batalla. Y la situación era exactamente lo que había temido. Sus compañeros estaban atrapados en un valle de muerte con cobertura mínima y múltiples amenazas desde posiciones elevadas. El plan de Torres, aunque técnicamente sólido en papel, había fallado en considerar la intelligence y supervision de un enemigo que había tenido tiempo para preparar el terreno perfectamente. López, murmuró ella, ¿ves esa serie de formaciones rocosas que corren a lo largo del flanco norte? El sargento siguió su mirada y asintió. Sí.
Parece un camino natural hacia las posiciones de francotirador. Exactamente. Si podemos llegar allí sin ser detectados, podríamos flanquear al menos 3 de sus posiciones y aliviar la presión sobre Bravo y Charlie. Ramírez, que había estado escuchando la conversación, se acercó. Sargento, eso significaría movernos directamente contra las órdenes del comandante Torres. El comandante Torres está atrapado igual que todos los demás, respondió ella secamente. Las órdenes no sirven de nada si todos estamos muertos. En ese momento, la radio crepitó con la voz de Torres, distorsionada por la estática y claramente bajo estrés. Alfa. Necesito que se muevan hacia la posición de Charlie para proporcionar fuego de cobertura. Todos los otros equipos están siendo suprimidos por fuego efectivo de francotirador. Ella miró a su equipo. Podía ver en sus rostros la confianza que habían desarrollado en su juicio táctico durante meses de operaciones conjuntas. También podía ver el miedo, no por sus propias vidas, sino por las vidas de sus compañeros atrapados bajo fuego enemigo. «Comandante», respondió ella, por radio, «la posición de Charlie está demasiado expuesta. Propongo una aproximación alternativa que podría neutralizar las amenazas de francotirador desde una posición superior. Martínez». La voz de Torres estaba llena de frustración y desesperación. Deje de improvisar y siga las órdenes. Necesitamos fuego de supresión ahora. Con todo respeto, señor, el fuego de supresión, desde una posición inferior, será inefectivo contra francotiradores en posiciones elevadas y bien fortificadas. Dame 15 minutos para flanquear sus posiciones desde el norte. Hubo un largo silencio en la radio, interrumpido solo por el eco continuo de disparos y las ocasionales transmisiones desesperadas de los otros equipos, reportando su situación cada vez más precaria. Finalmente, Torres respondió, su voz resignada pero aún cargada de autoridad. Pero si esto sale mal, será tu responsabilidad. Entendido, señor, respondió ella, aunque internamente sabía que ya había asumido esa responsabilidad al momento en que decidió desobedecer las órdenes originales. Ella desplegó rápidamente un mapa táctico y señaló la ruta que había identificado. López, tú y Ramírez tomarán las 2 posiciones más cercanas. Valdez y Santos. Ustedes van por la posición central. Yo tomaré el francotirador más alejado que tiene la mejor vista del valle. ¿Y si nos separan?, preguntó Santos, un soldado joven pero competente que había demostrado su valor en operaciones anteriores. Punto de reagrupación aquí. Ella marcó una posición en el mapa. Si algo sale mal, nos encontramos allí y planificamos la extracción. Pero recuerden, no estamos solo tratando de sobrevivir. Tenemos compañeros que cuentan con nosotros. El ascenso hacia las posiciones de francotirador fue más desafiante de lo que ella había anticipado. El terreno rocoso proporcionaba excelente cobertura, pero también requería un movimiento cuidadoso y silencioso. Cada paso tenía que ser calculado. Cada movimiento tenía que ser deliberado. Un solo sonido fuera de lugar podría alertar a los francotiradores y convertir su misión de rescate en un desastre. Mientras escalaban, ella pudo escuchar las comunicaciones de radio que continuaban llegando de los equipos atrapados. La situación se estaba deteriorando rápidamente. García reportó una tercera baja, y Charlie estaba completamente inmovilizado por el fuego de al menos 4 francotiradores diferentes, después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 8 minutos. Ella llegó a una posición desde la cual podía observar la primera posición de francotirador. Lo que vio la llenó tanto de admiración profesional como de terror. Los insurgentes habían preparado posiciones casi perfectas, con campos de fuego que se superponían y rutas de escape claramente planificadas. El francotirador que tenía en su mira era un profesional. Su posición estaba camuflada expertamente y sus movimientos eran económicos y precisos. Cada disparo que hacía era deliberado y efectivo. Ella sabía que neutralizar esta amenaza
requeriría no solo precisión, sino también timing perfecto. A través de su radio de corto alcance, escuchó los reportes susurrados de su equipo. Posición 1 identificada. Posición 2 tiene visual. Posición 3 confirmada. En mi marca, murmuró ella, alineando su rifle con la posición del francotirador. 3, 2, 1 marca. Los disparos casi simultáneos de su equipo cortaron el aire matutino como truenos coordinados. 4 de las 8 posiciones de francotirador fueron neutralizadas en cuestión de segundos, alterando inmediatamente la dinámica de la batalla. Fuego de francotirador reducido significativamente, gritó García por la radio, su voz llena de alivio y asombro. Bravo moviéndose a posición más segura. Pero ella sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Las posiciones restantes se estaban reposicionando rápidamente, y podía escuchar el movimiento de refuerzos enemigos aproximándose desde el complejo principal. La batalla había entrado en una nueva fase, y ella tendría que usar todo su conocimiento táctico y experiencia de combate para asegurar que todos sus compañeros salieran vivos de esta emboscada cuidadosamente preparada. La neutralización de los francotiradores había cambiado fundamentalmente la dinámica de la batalla, pero ella sabía que habían pasado del fuego al sartén. Desde su posición elevada pudo ver algo que hizo que su sangre se helara. Una columna de refuerzos insurgentes se aproximaba por un sendero que no aparecía en ninguno de los mapas de inteligencia que habían estudiado. Al menos 20 combatientes adicionales armados con lanzagranadas y ametralladoras pesadas convergían hacia las posiciones de sus compañeros atrapados. Comando, esto es Alfa. Transmitió urgentemente. Tengo visual de refuerzos enemigos aproximándose desde el sueste. Aproximadamente 20 combatientes con armamento pesado. ATA 5 minutos a las posiciones de Bravo y Charlie. La radio permaneció en silencio por varios segundos. Antes de que Torres respondiera, su voz mostrando una mezcla de agotamiento y reconocimiento tardío. Confirmado, Alfa. Mis disculpas, sargento. Parece que su análisis del terreno era correcto. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Era la primera vez en 2 años que Torres había pedido su opinión táctica durante una operación activa, y ella sintió una satisfacción amarga al escuchar esas palabras. Pero no había tiempo para sentimientos personales. Sus compañeros necesitaban liderazgo táctico inmediato. Necesitamos crear una distracción que divida la atención de los refuerzos, respondió ella, su mente ya formulando un plan complejo. Si todos los equipos pueden moverse simultáneamente hacia las posiciones que voy a marcar, podemos crear múltiples amenazas que forzan a los insurgentes a dividir sus esfuerzos. Ella desplegó su mapa táctico y comenzó a coordinar lo que esencialmente sería una reorganización completa de sus fuerzas en medio de una batalla activa. Era el tipo de maniobra que solo funcionaría con soldados altamente entrenados, que confiaran completamente en el liderazgo táctico. López, Ramírez, necesito que desciendan hacia la posición marcada como Delta 3. Desde allí tendrán una línea de fuego clara hacia el sendero de aproximación de los refuerzos. Ella marcó las coordenadas en su GPS táctico y las transmitió. Valdez Santos, muévanse hacia Eco 7. Esa posición les dará cobertura cruzada con López y Ramírez. ¿Y tú? Preguntó López por radio. Voy a crear la distracción más grande que pueda, respondió ella, estudiando una posición particular en el mapa que había estado considerando desde que había visto las formaciones rocosas. Hay una posición de Overwatch naturally aproximadamente 200 metros al norte de mi ubicación actual. Desde allí podré proporcionar fuego de supresión contra múltiples objetivos, mientras ustedes se reposicionan. Esa posición está completamente expuesta, protestó Ramírez. Serás un blanco perfecto. Exactamente, respondió ella con calma.
que es precisamente por lo que funcionará como distracción. Los siguientes minutos fueron un despliegue maestro de táctica de combate coordinada. Mientras sus compañeros se movían hacia sus posiciones asignadas, ella ascendió hacia la cresta rocosa que había identificado. Era una posición que ofrecía líneas de fuego excepcionales hacia múltiples objetivos, pero también la exponía completamente al fuego enemigo de retorno. Desde su nueva posición, ella tenía una vista completa del campo de batalla. Podía ver a García y su equipo moviéndose tácticamente desde su posición anterior hacia cobertura más segura. Podía ver a Charlie estableciendo campos de fuego superpuestos que cubrirían las rutas de aproximación principal. Y podía ver a los refuerzos insurgentes acercándose, aparentemente confiados en que tenían a las fuerzas de ella completamente atrapadas. Todos los equipos. Reporte cuando estén en posesión. Transmitió ella. López en posesión. García establecido. Charlie, listo para fuego coordinado. Torres en posición de comando con visual completa. Ella respiró profundamente. Verificó su munición una última vez y se preparó para iniciar lo que esperaba sería la fase final de la batalla. En mi marca, todos los equipos inician fuego coordinado contra los objetivos asignados. Yo proporcionaré fuego de supresión contra los refuerzos. Marca en 3, 2, 1. Marca. Lo que siguió fue una sinfonía de fuego coordinado que cambió inmediatamente el momentum de la batalla. Los refuerzos insurgentes, que habían esperado encontrar soldados desorganizados y atrapados, se encontraron enfrentando campos de fuego superpuestos desde múltiples direcciones. La posición elevada de ella le permitió dirigir fuego preciso contra los líderes del grupo de refuerzos, creando confusión en sus ranks, pero su exposición también tuvo consecuencias inmediatas. Los insurgentes restantes concentraron su fuego en su posición, forzándola a moverse constantemente entre diferentes puntos de cobertura en la formación rocosa. Las balas impactaban contra las rocas a centímetros de su posición, enviando fragmentos de piedra volando. Ella, tienes demasiado fuego concentrado en tu posición, gritó Torres por radio. Necesitas retirarte. Negativo, respondió ella entre ráfagas de disparos. Si me muevo ahora, perderemos la ventaja táctica. Los equipos necesitan 2 minutos más para consolidar sus posiciones. Esa es una orden, sargento. Con todo respeto, comandante, respondió ella, cambiando a una nueva posición de tiro mientras las balas continuaban impactando cerca de ella. Algunas veces las órdenes tienen que ser flexibles según las realidades del campo de batalla. Era en ese momento cuando todo el entrenamiento, experiencia e instinto táctico de ella convergieron en una serie de decisiones que determinarían el resultado final de la batalla. Podía ver que los insurgentes estaban comenzando a retirarse, pero de una manera organizada que sugería que tenían una ruta de escape preparada. Si le permitía retirarse de manera ordenada, podrían reagruparse y atacar nuevamente. Todos los equipos, transmitió ella. El enemigo está iniciando una retirarse coordinada hacia el sudoeste. ¡Bravo, y Charlie! Pueden flanquearlos por esa dirección. López, Ramírez, mantengan fuego de supresión en sus posiciones actuales para evitar que se reagrupen. Confirmado, respondió García, movimiento de flanqueo iniciado. Los siguientes 10 minutos determinaron no solo el éxito de misión, sino también validaron completamente el análisis táctico y las decisiones de liderazgo de ella. Los insurgentes, atrapados entre múltiples campos de fuego coordinados y privados de sus posiciones defensivas superiores, no tuvieron otra opción que rendirse o enfrentar una destrucción completa. Cuando el humo finalmente se asentó y las comunicaciones confirmaron que el área estaba segura, ella descendió lentamente de su posición expuesta. Sus compañeros la esperaban en el punto de reagrupación, sus rostros mostrando una mezcla de alivio, respeto y gratitud. Torres se acercó a ella, su expresión completamente diferente de la hostilidad que había mostrado esa mañana. «Sargento Martínez», dijo formalmente, pero con una voz que llevaba un peso de reconocimiento sincero. Su análisis táctico y liderazgo de campo salvaron la vida de todos aquí.
Me, disculpo por no haber considerado sus recomendations iniciales con la seriedad que merecían. Ella asintió, pero su respuesta fue característicamente directa. Lo importante es que todos regresamos a casa, comandante. Eso es lo único que importa. García se acercó con una sonrisa que no había mostrado desde que comenzó la operación. Ella, no sé cómo decir esto oficialmente en un report, pero tu desobediencia a órdenes directas salvó la vida de al menos 8 soldados hoy. Entonces no lo pongas en el reporte, respondió ella con una ligera sonrisa. Simplemente reporta que la misión se completó con éxito, gracias al trabajo en equipo excepcional, bajo circunstancias desafiantes. Mientras el equipo se preparaba para la extracción, ella reflexionó sobre las decisiones que había tomado durante las últimas horas. Había desafiado autoridad directa, había puesto su carrera en riesgo y había tomado responsabilidad personal por las vidas de 12 soldados. Pero mientras veía a sus compañeros preparar su equipo para el viaje de regreso, todos vivos y en gran parte ilesos, sabía que había tomado las decisiones correctas. El campo de batalla había demostrado que algunas veces el coraje no es solo seguir órdenes, sino tener la sabiduría para saber cuándo esas órdenes deben ser cuestionadas. Y algunas veces, salvar vidas requiere el tipo de liderazgo que viene no de rango o autoridad, sino de experiencia, intuición, y la voluntad de asumir responsabilidad personal por las consecuencias de las decisiones propias. Mientras el helicóptero de extracción se acercaba en la distancia, ella sabía que esta misión sería recordada no por la insubordinación, sino por la demostración de que el verdadero liderazgo militar algunas veces requiere la valentía para desafiar el status quo cuando las vidas están en juego.